Amados hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de la preciosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y como siempre, mis amados hermanos, esta carta va matizada con doctrina seguida de aspectos prácticos, y este estudio no es la excepción. Vamos con estas lecciones que llevan por título Ejemplos que muestran la vida cristiana, parte 3. Y vamos a considerar los versículos 14 al 18 de Filipenses 2. La verdad central dice así: todo creyente ha sido llamado a demostrar en su vida cotidiana la salvación que Dios ha obrado en él, que progrese en su madurez espiritual. Como comentarios, y no es un término nuevo, ya lo habíamos considerado en otra lección, vamos a recordar, si es así, el término libación, porque aparece precisamente en el estudio que nos toca en esta semana. El término libación está relacionado con las ceremonias religiosas y consistía en derramar vino u otro licor en honor de los dioses. Esto es la definición o la descripción que trae el diccionario de la Real Academia Española. Nuestro estudio dice que las libaciones, derramar un líquido, eran comunes en el Antiguo Testamento en ciertos sacrificios, y lo podemos encontrar en 2 de Reyes 16:13. Y la Biblia comentada MacArthur dice así: era una costumbre antigua de derramar vino al frente o encima de un sacrificio animal para que se evaporara, y ese vapor que se elevaba simbolizara la elevación de la ofrenda a Dios. Entonces, la libación está relacionada con ofrendas de tipo líquido, ¿verdad? Frecuentemente era vino. Así entonces, mis amados hermanos, empezamos con el primero de 2 puntos de esta lección, que lleva por título, este punto número 1, exhortaciones adicionales. Leemos en nuestras Biblias los versículos 14, 15 y 16, que dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estos versículos dan instrucciones específicas acerca de cómo llevar a cabo la buena voluntad de Dios, que fue un punto que tocamos en el capítulo anterior. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, en el versículo 13, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y hermoso versículo tan concreto que dice que todo debe hacerse sin murmuraciones y contiendas. Allí es donde nos podemos nosotros imaginar que había este tipo de dificultad en la iglesia de los filipenses, ¿verdad? El orden que tienen las palabras en griego puntualiza todas las actividades que el creyente realiza. El tiempo presente del verbo haced todo, indica que esta recomendación debe practicarse en forma continua.
Este es un dato que podemos tener a la mano cuando se está conjugando en griego un verbo en presente, es que se realiza en forma. Murmuraciones es lo primero que aparece. Es traducción de gongusmos. Es una actitud de quejarse continuamente. Puede ser que el apóstol haya tenido en mente la actitud de los israelitas que murmuraban con frecuencia contra Moisés y después contra Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvieron allá en la travesía en el desierto? Que si el agua, que si los cebolla, los puerros, que si la carne, estuvieron murmurando continuamente. Y en primera carta a los Corintios 10:10, el apóstol Pablo le dice a esa iglesia, ni murmuréis, como alguno de ellos, o sea, los israelitas, murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, podremos decir que si se lo escribió la iglesia de Corinto, si se le escribió a la iglesia de los filipenses, pues hermanos, es aplicativo también a nosotros en el tiempo actual. Ahora, contiendas. Da la idea de litigar y puede involucrar la práctica de resolver desacuerdos en las cortes civiles. Y a este respecto, mis amados hermanos, podemos encontrar una magnífica exhortación que da el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, del cual solamente vamos a leer el versículo 1, pero porque ya se vio este capítulo, esta epístola en otra clase. En el 6:1 leemos así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y ahí entonces viene toda una exhortación desde 1 Corintios 6:1 hasta el 11, ¿verdad? Es donde les menciona y les pide por qué no sufrís más bien el agravio, ¿verdad? Hasta ese punto llegan. Así que ni murmuraciones ni contiendas. La importancia de este comportamiento radica en que el testimonio cristiano de los filipenses no podía ser efectivo en la comunidad donde vivían, a menos que se arreglaran algunos de los problemas que había en su congregación. Es obvio que los creyentes murmuraban contra Dios y lo más común, hermanos, uno contra el otro. Como resultado, no se encontraban sin mancha en medio de los incrédulos o no regenerados. Y esto se puede percibir enseguida en un grupo, cuando hay contiendas, cuando hay murmuraciones. Entonces llegaba el invitado, llegaba el visitante y se daba cuenta de que había problemas. No resplandecían. ¿Cómo? En el versículo 15, el apóstol Pablo dice, ¿cómo? Luminares en el mundo. La iglesia de Filipos necesitaba mostrarse como una unidad en sí misma y en Cristo. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la carta de los Efesios. De lo contrario, los no creyentes no se sentirían atraídos a Cristo al ver, yo diría, los mismos conflictos y contiendas que había pues, entre los santos, ¿verdad? Además, dice el versículo 15, irreprensibles. En griego, ameptoi, irreprochable. Esto no quiere decir que fueran perfectos, ¿verdad? Sin mancha, sin pecado. Los santos debemos vivir de tal modo que los inconversos no puedan señalarnos y acosarnos con razón. A este respecto dice irreprensibles y sencillos. Sencillos es la traducción de akeraioi, palabra que se usaba para referirse al vino que no se mezclaba, que no se diluía, que estaba íntegro, completo, ¿sí? O a un metal que no se debilitaba de ningún modo. Jesús también usó esta palabra
akeraioi, cuando dijo a los 12 apóstoles que fueran en Mateo 10:16, es donde les dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos, aquí le ponemos sencillos, akeraioi, como palomas. Entonces ahora podemos encontrar una manera diferente de ver este versículo, ya uniéndolo con este capítulo 2 de Filipenses, versículo. Los filipenses vivían, de acuerdo a este versículo, en medio de una generación maligna y perversa. Otra vez, parece que Pablo tiene en mente a los israelitas. Moisés había usado palabras semejantes para describir a Israel, quien se había desviado o descarriado. Y antes de leer Deuteronomio 32:5, les quiero comentar, agregado, que la palabra perversa que aparece aquí, y va a aparecer en Deuteronomio, y va a aparecer también en la carta, más en otro versículo en Filipenses, la palabra perversa es de un término griego del cual los médicos estamos muy familiarizados porque se aplica también a la desviación que tiene la columna vertebral y que se le llama escoliosis. Cuando se desvía de lado, en lugar de ser recta la columna vertebral, tiene desviaciones, tiene curvaturas a la derecha o a la izquierda. Y eso pues altera muchísimo la funcionalidad de esta parte del cuerpo humano y requiere tratamiento. Entonces, cuando hacemos el término perversa, es desviada, ¿verdad? Como una escoliosis que se sale de la rectitud y se va para un lado, ¿verdad? Deuteronomio 32:5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así dice en Deuteronomio. Y el apóstol Pedro, fíjense, aquí tenemos Pablo, menciona Deuteronomio, Moisés, y Pedro usó la misma terminología cuando predicó en Hechos 2:40, cuando les dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta, ahora sí completamos, perversa generación. Y el mismo término usó el Señor Jesucristo en Mateo 17:17, que dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, desviada, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, es la exhortación que da el apóstol Pablo. Hermanos filipenses, sean luminares, no sean de mente. El mundo de hoy, como el de aquellos días, no tiene escrúpulos y está pervertido, torcido. La mayoría de las personas le ha dado la espalda al Señor y a la verdad. En esta clase de mundo, sus hijos, que somos nosotros, Él nos envía, debemos resplandecer como luminares. La nueva versión internacional 95 dice como estrellas. Y nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo 5, 14 al 16. Está este pasaje presente en las predicaciones de este tema, Una vida nueva. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces debemos resplandecer. Dice, tienen que ser hijos de Dios sin mancha, ¿verdad? Irreprensible. Un creyente pertenece a la familia de Dios, pero los no regenerados están separados de Él y se comportan y piensan como sus enemigos, como enemigos de Dios. El plan soberano del Padre consiste en que Él use su palabra, o sea, el creyente use su palabra y ésta a su vez sea administrada por el pueblo de Dios con el fin de transformar a sus enemigos en sus amigos. Y esto por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces somos instrumentos, somos medios por los cuales Dios puede establecer la reconciliación del hombre. El vocablo griego epejontes, que significa literal manteniendo en alto, o asidos, significa ofrecer. Miren ustedes cómo es eso. Se usaba en el ambiente griego, en las fiestas griegas seculares, para indicar la acción de ofrecer vino a un huésped invitado a un banquete. O sea, se le ofrece. Y ustedes recuerdan por allá cuando estudiamos las bodas de Caná, que se ofrecía el mejor vino, ¿verdad? Se ofrece. Ahí está el verbo epejontes, manteniendo en alto. A medida que los cristianos filipenses ofrecían la palabra de vida a otros, Pablo podía gloriarse en el día de Cristo por no haber trabajado en vano con ellos. Pablo estaba viendo al futuro y ahí es donde nosotros debemos de estar poniendo nuestros ojos, ver el futuro cuando ya el Señor Jesucristo. El día de Cristo se refiere al arrebatamiento, el momento en que el Salvador regresará y se reunirá con los suyos en el aire. Y esto lo tenemos en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí tenía en mente el apóstol Pablo, ¿verdad? Su visión. La gloria a la cual hace mención no era una ambición egoísta de parte de Pablo, porque en el versículo 16 dice, yo pueda gloriarme. Dice, no era un egoísmo de parte de Pablo, porque lo más importante para él era dar honor. Y hasta aquí entonces, mis amados hermanos, la exhortación de brillar como luminares. Brillar como luminares. Que se haga una distinción en medio de cómo está ahorita el mundo perverso, torcido. El apóstol Pablo ahora, en los versículos 17 y 18, hace una invitación y una descripción del gozo. Fíjense bien, acuérdense que él estaba encarcelado. Algunos piensan que era la segunda etapa de su encarcelamiento y que había pocas probabilidades de que él fuera liberado. Entonces, escuchemos esto para ver el gozo que experimentaba Pablo. Versículos 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
El anhelo expreso del apóstol de poder regocijarse ante Cristo y tener la seguridad de no haber trabajado en vano con los filipenses es seguido por una declaración de gozo que experimentaba en medio del sufrimiento. Sabía que la muerte por martirio o por ejecución era una posibilidad real para él. Pablo se visualizaba como que había sido derramado en libación para beneficio de los filipenses. A este respecto les quiero comentar, mis amados hermanos, que este es un enfoque que se le puede dar a esta frase de derramado en libación. En la Biblia comentada MacArthur se menciona que este verbo está en presente y que hacia donde se inclina el hermano MacArthur es expresar el trabajo constante que realizó Pablo en medio de la congregación de Filipos para que ellos maduraran con lecciones, con oraciones, con exhortaciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, Pablo se visualizaba como que había sido derramado en libación para beneficio de los filipenses. ¿Se acuerdan ustedes cómo él describe que en ayunos, en desvelos, en angustias? Y de veras, mis amados hermanos, cuando estamos puestos al frente de un grupo de hermanos, sentimos esa responsabilidad, ¿verdad?, para beneficio de los filipenses en estar pidiéndole al Señor por su propio. Pero en lugar de lamentarse por ello, inclinándonos hacia el lado de que Pablo estuviera pensando en su martirio, en lugar de lamentarse, dice, se regocijaba. Derramado procede del griego spendomai, que hace referencia a la bebida ofrecida en sacrificio a Dios. La posibilidad de ser liberado de la prisión no estaba en forma predominante en la mente del apóstol como había ocurrido antes cuando escribe en Filipenses 1, 24 y 26, porque dice así en los versículos 24 y 26, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora preveía la inminencia de su muerte. Más tarde, en 2 Timoteo 4:6, usó este mismo lenguaje. En 2 Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El sacrificio, las palabras sacrificio y servicio que menciona el apóstol Pablo, ¿en qué versículo, mis amados hermanos? ¿Ya lo encontraron? Sí, versículo 17. Se puede entender no como dos términos separados, sino como relacionados. Servicio sacrificial. Se derivaba de la fe de ellos. Pablo se valió del mismo término para referirse al sacrificio. Ticia, en Romanos 12:1. Romanos 12:1, que es un precioso versículo que leemos y dice así, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ticia, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que de esa manera, Pablo exhorta a los filipenses para que tengan un servicio sacrificial. En ese caso, en Romanos 12:1,
el sacrificio que el creyente sacerdote ofrece es su cuerpo. En el Antiguo Testamento era un sacrificio muerto. ¿Se acuerdan? El corderito de 1 año, sin mancha, sin defecto. Pero ahora en Romanos 12:1, recordando lo que el apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo, le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Servicio, donde dice sacrificio y servicio, en griego, leiturgia, ¿les suena conocido, hermanos, verdad? Sí, liturgia, es la misma palabra que se traduce como ministerio en estos 3 versículos. Vamos a ver. Hebreos 9:21 dice así: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahí está, liturgia. Luego, en Filipenses 2:25 y el versículo 30 aparece también este término. Leemos así: mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí aparece liturgia. Y el 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces hay términos. Eso significa que el trabajo que los filipenses hacían para Dios, de llevar la palabra del Evangelio y compartirla, se consideraba como un acto de adoración. Y si hablamos de vida cotidiana, hermanos, todo lo que hacen, porque fíjense con qué versículo iniciamos esta lección. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que donde nos ponga el Señor, ahorita sobre todo que estamos en confinamiento y pues es motivo de guasa cuando decimos en la sala, en la cocina, en la recámara o en el baño, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hacerlo en obediencia al Señor, dice, es un acto de adoración. Todo esto alegraba el corazón del apóstol, aunque por ello tuviera que enfrentar la muerte inminente. Pablo deseaba que sus amigos de Filipos experimentaran el mismo gozo que él. Por eso les pide en el versículo 18, gozaos y regocijaos también conmigo. También conmigo. Es hermoso, hermanos. Consideremos en nuestra vida cotidiana hacer todo sin murmuraciones y contiendas y entendamos que es un servicio de adoración, es un acto de adoración que le hacemos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Concluimos este estudio con la reflexión. Una vida transformada es un testimonio efectivo del poder de la palabra de Dios. ¿Brilla su luz o está opacada por la discusión, la amargura y el lamento? Entonces, resplandezca para Dios, mi amado hermano. Resplandezca para Dios. Como esposo, esposa, como padre o madre, como vecino, como prójimo, próximo. Realicemos todo sin murmuraciones y contiendas, nos dice el apóstol Pablo. Que Dios les bendiga y que nos siga cobijando bajo las plumas de sus tiernas alas. Amén.